La revista Viva Plenitud es un recurso para equipar e inspirar a la mujer en su jornada diaria con su familia y sus relaciones más importantes. También te ayuda a desarrollar tu liderazgo personal, tu espíritu empresarial y tu llamado ministerial. Descárgala o léela en línea totalmente gratis cuando visitas rebecasegebre.org/revista. Bienvenidos todos a nuestro programa. Yo estoy emocionada porque en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper lindo que se encuentra en mi libro Las Señales de la Cruz. Aquí hay 10 profecías cumplidas que nos ayudan a mantenernos con paz y sin temor. Y en el capítulo 1 yo hablo acerca de las mujeres que se acercaron a Jesús ahí en la cruz del Calvario. Y de ahí vamos a aprender muchas cosas. Vamos a ver, una de ellas es que estas mujeres que siguieron a Jesús pudieron decir lo que tal vez el predicador Spurgeon también dijo en su época. Él dijo, cuanto más contemplo los sufrimientos del Hijo de Dios, más cierto estoy de que son por mí. Y si algo tiene la cruz es que nos recuerdan que todos esos sufrimientos que Jesús pasó fueron por amor, pero por amor porque nos correspondía a nosotros. Y también porque fue la manera en que Él pagó por todos los beneficios que nosotros hoy disfrutamos. La vida eterna y una vida plena y de abundancia, de buenas cosas, de shalom, el perfecta paz y todos los regalos perfectos de parte de Dios, la bendición de Abraham a nosotros por medio del trabajo de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús caminó, muchos le seguían y esto incluyó el día de su crucifixión. Precisamente habían personas que le siguieron lo que se llama hoy la Vía Dolorosa. Y los que hemos estado allí en Jerusalén, en el libro, pues yo te muestro algunas fotografías de mi viaje ahí, en mi peregrinación a Israel. Pues hemos experimentado lo difícil de ese camino, es cuesta arriba. Y había mujeres que acompañaban a Jesús. Así es, las mujeres se acercaron no solamente en el momento en que necesitaron de Él, pero también algunas lo acompañaron por esa vía dolorosa. Y sabemos que entre las que estaban allí con Él, había mujeres que habían entregado a Jesús también. No solamente que Jesús había hecho por ellas muchas cosas, pero luego ellas habían entregado a Jesús y a su ministerio bienes, tiempo, trabajo, ¿verdad? En agradecimiento por lo que Jesús hizo por ellas. Te puedes imaginar ahora ellas viendo a Jesús en este momento tan vulnerable. Un Jesús que había sido para ellas el milagro en sus vidas. Jesús que había sido la respuesta de muchas de solucionar sus problemas, de enfermedades. Algunas padecían problemas mentales o espíritus, como María Magdalena, que dice que de ella salieron 7 espíritus malignos. Entonces Jesús había liberado a muchas de ellas y habían sanado. Y ahora enfrente de ellas, delante de sus ojos, estaba el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Cuál es esa profecía? Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Entonces, imagínate, nosotros leemos Isaías 53, es una profecía de lo que vendría a ser el Mesías. Pero estas mujeres estaban allí, toda la multitud, no solamente las mujeres, los hombres, todos, aquellos que habían recibido de Jesús un milagro, ellos podían ver esta profecía cumpliéndose delante de sus ojos. Y como decía Spurgeon, todos nosotros, entre más estudiamos la cruz, entre más estudiamos los sufrimientos de Jesús, más entendemos que fueron por cada uno de nosotros. Entonces, estas mujeres lo pudieron ver ese día. Pudieron ver a Jesús vulnerable, agotado, debilitado, y se dieron cuenta que el dolor que lo estaba agobiando fue precisamente porque Él cargó sobre Él las debilidades de ellas, las enfermedades de ellas. Jesús estaba pagando el precio por lo que ellas ahora podían disfrutar. Adicionalmente a esto, ellas eran amigas de Jesús, ellas amaban al Señor, ellas habían sido discípulas, tanto como los 12 discípulos. Pero ahora que ellos habían alejado, se habían dispersado, y estas mujeres eran mujeres valientes, estaban aquí acompañando al Señor en su último momento. Isaías 53:5 también nos dice que Jesús fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces te puedes dar cuenta que estas mujeres estaban viendo en este momento histórico que Jesús estaba siendo golpeado y azotado para que ellas pudieran haber conseguido lo que ya tenían,
esa paz mental, esa paz en su corazón para que pudieran haber sido sanas. Y en este momento ellas estaban allí frente de Jesús completamente sanas y viendo a Jesús azotado, viendo a Jesús golpeado. Entendemos por lo que nos cuenta el Evangelio de Juan que unas cuantas de ellas la acompañaron hasta los pies de la cruz y nos dice exactamente quiénes eran ellas y se quedaron junto a él cuando ya estaba a punto de morir. Y como yo te digo, esto tiene que ser algo de valientes, porque todos los hombres, aún sus 12 discípulos, los más cercanos, se alejaron, se dispersaron, se confundieron. Sin embargo, estas mujeres quedaron allí al frente de la cruz. ¿Sabes? ¿Alguna vez has estado con alguien al punto de morir, al momento de la muerte? Aunque a nosotros nos impresiona la muerte, a todos, ¿verdad? Es algo común a toda la humanidad. Todos moriremos algún día, a menos que Jesús venga por nosotros antes de morir. Y morir por medio de la crucifixión es algo terrible, es algo doloroso, es realmente algo que solamente lo hacían en Roma para los malhechores. O sea, era una muerte dolorosa, forzada, a veces lenta y realmente escandalosa porque estabas expuesto a todo. Era la sentencia impuesta por Roma para los malhechores en ese tiempo en que Jesús vino aquí a la tierra. Y, ¿sabes? Si las mujeres mostraron valentía, Jesús mostró aún más valentía. Porque en este evento, aunque había muchas otras personas que murieron ese mismo día, cuando Jesús fue crucificado, la diferencia, porque la cruz realmente, por muy cruel que nos parezca en el día de hoy, era algo común, era una sentencia impuesta, común. Una vez al año mínimo, pues ellos morían crucificados, todos aquellos que Roma decidía que tenían la pena de muerte. Pero lo absolutamente insuperable de este evento, yo te digo aquí, en el libro, es que el único ser eterno se entregó a la muerte. El único ser santo murió por todos nosotros los malhechores. Y sabes, allí podemos ver un amor inmenso, un amor grande, un amor valiente, un acto realmente poderoso. Y es exactamente lo que yo veo, no solamente en Jesús, sino también en estas mujeres. A los pies de la cruz solo había un apóstol, el apóstol Juan. ¿Cómo le llamábamos al apóstol Juan? Él mismo dice que el apóstol amado o el apóstol que amaba a Jesús. Y la horrenda cruz solo acepta el amor. Así es. En la cruz no había pretensiones, ni posición, ni discusiones de quién sería el mayor. Solo hay amor. Dios, dice la Biblia, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el mismo espíritu de poder es el mismo espíritu de amor. A muchos de nosotros a veces pensamos, ¿cómo podemos estar cerca de Jesús? Pero porque estamos pensando en posición. Sin embargo, las mujeres deben servir o no servir en el ministerio. Esa es otra de las preguntas que se hacen. Y es un absoluto absurdo. Y es un tema que no se debe tratar cuando estamos en mitad de dificultades, cuando estamos en persecuciones. Es más, cuando hemos pasado por pandemias como ha sucedido en estos últimos años para nosotros, se necesitan manos para servir y nadie se pregunta, ¿es mujer, es hombre? No. Entonces, en situaciones cuando la fragilidad de los seres humanos es evidente, los pensamientos de supremacía quedan completamente obsoletos. Seguir a Jesús a la cruz requería valentía. Valentía que en este momento parecía que era solamente femenina. Los hombres se la alejaron porque hay una valentía que viene del amor. Nosotras las mujeres conocemos esa valentía cuando tiene que ver con nuestros hijos, ¿verdad? Entendemos que no todo se resuelve con fuerza brutal, pero necesitamos esa valentía, esa llega a nosotros por medio del amor. Es importante que nosotras las mujeres entendamos eso. Tú amas a Jesús, sírvele. Así como estas mujeres sirvieron a Jesús durante su ministerio, a sus apóstoles, lo sirvieron allí en la cruz, no lo dejaron solo, lo amaron, fueron valientes porque el amor te hace valiente. Y sabes que también las mujeres, después que Jesús regresó al cielo, estas mujeres siguieron sirviendo al Señor, incluyendo estas mismas que estaban aquí al pie de la cruz. Y eso me lleva a mí a pensar en cómo Jesús trató a las mujeres. Nos trató a todas nosotras las mujeres con dignidad, no solamente a las mujeres, sino a todos los grupos étnicos, raciales. No se registra ningún caso en que Jesús haya repudiado, deshonrado, menospreciado a la mujer. Todo lo contrario. De si nosotros podemos sacar algo de la actitud de Jesús hacia las mujeres, entonces deberíamos darnos cuenta de que Él liberó, afirmó,
a las mujeres todo el tiempo. Es el único que no discriminó a las mujeres de todas las religiones que se han formado en el mundo. Jesús es el único que nunca atentó contra el menosprecio de la mujer. Es más, si nosotros vamos, las mujeres que yo les decía que habían ayudado a Jesús, las encontramos en el libro de Lucas. El historiador Lucas decide, es el único en documentar que había muchas mujeres, no solamente siguiendo a Jesús, sino que como que se hayan beneficiado directamente de lo que Jesús hacía en su ministerio, sino que también aportaban, y lo vemos en Lucas 8, dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Jesús, entonces del reino de Dios. Nos damos cuenta aquí que Jesús estaba predicando, anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Dice que para hacer esto, ese recorrido, llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, y literalmente menciona los nombres de ellas. La razón para esta porción de las Sagradas Escrituras que el historiador Lucas decide hablarnos, es precisamente para hablarnos de estas mujeres. Entre ellas estaban María Magdalena, estamos leyendo de Lucas 8, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Entonces vemos que el motivo principal de todo este párrafo no nos habla de más nada. Luego Lucas nos sigue hablando acerca de la parábola del sembrador. Así que la razón que está allí es porque él quería que nosotros supiéramos que había muchas mujeres. Y en especial en este pasaje nos habla de algunas de ellas que las menciona al lado de los 12, acompañando a Jesús en sus viajes. Lucas hace especial referencia del apoyo económico de estas mujeres al ministerio de Jesús. Nuevamente no solamente dice que hay estas cuantas que él mencionó, dice que había muchas de ellas. Entonces, entre ellas estaba María Magdalena. Es de suponer que ella, dice que estaba enferma, no solamente enferma, muchas de ellas estaban enfermas, pero dice que específicamente de María Magdalena habían 7 demonios que habían sido expulsados. Entonces, algunas habían estado físicamente enfermas, el Señor las había sanado. Pero es importante que si estas mujeres habían estado enfermas y el Señor las había sanado, tú sabes, recordamos algunas de las mujeres que habían estado enfermas que Jesús sanó, aquella mujer con flujo de sangre. Estar endemoniada con 7 demonios, yo me imagino que mínimo tenía una enfermedad mental y se le notaba a María Magdalena. Entonces es importante porque probablemente, además de ser mujeres, eran personas que estaban acostumbradas al desprecio de las personas alrededor debido a esto que ellas cargaban. Es por eso que ser liberadas las hacía a ellas, no solamente agradecidas, sino generosas con el Señor y con los 12 discípulos. Entonces, pero al Señor aceptarlas entre sus 12, ¿no crees tú que el Señor Jesús estaba dignificando a una posición importante o dignificando el rol de la mujer en el ministerio de Jesús? El ministerio quiere decir en el servicio de lo que Jesús estaba haciendo. Y uso la palabra ministerio porque es la palabra que usa Lucas, y esa palabra ministerio también es un sinónimo de un sustantivo que se llama el diácono, ¿verdad? La palabra diácono se traduce como ministerio, siervo, diácono. Y lo vemos nuevamente en muchas otras ocasiones. Aún el apóstol Pablo nos habla acerca de una diaconisa que se llama Febe, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Yo creo que todo esto que Jesús habló, lo vemos que el mismo Pablo, cuando habla en Gálatas 3, dice que no hay esclavo ni libre, no hay en Jesús, ¿verdad? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos la inclusión aún del apóstol Pablo de las mujeres, ¿no? Ahora, yo quisiera hablar de una mujer que probablemente en el tiempo de Jesús, que probablemente podría ser alguien que nosotros podríamos confundir y decir, si te das cuenta, parece que Jesús sí menospreció a una mujer. ¿Se acuerdan de esa mujer que no era judía? Así lo dice. Lo voy a leer ahora en la Biblia. Dice, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea de aquella región, quiere decir que no era judía, se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Pero dice la Biblia que Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se le acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya. Y pensé que los discípulos iban a venir y decirle,
Por favor, Señor, ponle atención a esta pobre mujer que parece que está desesperada. No. Pero ¿qué decían los discípulos? Lo que su cultura les hacía decir. Los discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron. Le dijeron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús dijo, Dios me ha enviado, le dijo a ella, no, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Perros eran llamados los gentiles. Yo quiero que tú entiendas que si Jesús usó esa palabra es porque Él quería dejarnos este acontecimiento para nosotros aprender algo de Él. No era Jesús el que consideraba a las mujeres perro. Los gentiles eran considerados perros por los judíos. Y encima de todo esto, esta era una mujer gentil. Ella sabía lo que se decía de ella. Ella sabía cuál era su condición cultural delante de todos los hombres que estaban allí. Y dice la Biblia que Jesús no le contestó, no le dijo nada. Pero los apóstoles le aconsejaron que la echara. Pero Él le habló. Y ¿sabes? Le habló de acuerdo a su estima propia y a lo que la sociedad habla de ella. Le habló así, le dijo, ¿verdad? No está bien que tú, siendo una mujer gentil, quieras lo que es primero para los hijos israelitas. Parafraseándolo, eso es lo que yo entiendo de lo que Jesús quiso decir. Pero ella le dice, parafraseando, si yo hubiese pensado en quién soy yo para merecer lo que te estoy pidiendo, me hubiera quedado en mi casa. Yo sé que soy una mujer gentil y yo sé que a nosotras nos tratan de esa manera. Pero si hubiera pensado en quién soy yo, si hubiera pensado en mi estima propia antes de venir, yo me hubiera quedado en mi casa. Pero ¿sabes qué yo pensé? Yo estoy mirando a aquel en quien yo he creído, el Mesías, que vino a liberar. Yo tengo fe de que tú puedes darme de lo mucho que tienes un poquito y eso será suficiente. ¿Sabes? Ella le estaba diciendo, yo creo en ti. Yo, a pesar de mí y de mi condición, yo creo en ti. Y esta es una enseñanza práctica, que la fe en Él es para todos y que es lo único que nosotros necesitamos para acercarnos al Señor. Y las Escrituras nos aclaran que Jesús le dijo, wow, qué fe he encontrado en ti. Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Seas mujer, seas gentil, seas hombre, seas niño, seas jovencito. El Señor no rechaza la fe de nadie. Ahora, las Escrituras nos aclaran. Si nosotros volvemos al Gálatas y leemos un poquito antes el contexto de lo que leí acerca de que ya no existe hombre o mujer o griego o judío. La Biblia dice, vuelvo a preguntarles, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y exactamente lo que hizo esta mujer. Esta mujer recibió su milagro porque obedecía la ley o porque era judía. No. Ella recibió su milagro porque ella creyó en el mensaje que oyó acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y el mensaje que oyó. Del mismo modo, dice las Sagradas Escrituras en Gálatas 3:6, del mismo modo Abraham le creyó a Dios. De Abraham sale el pueblo judío, pero Abraham era un hombre de una tierra extraña, ¿verdad? Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es la fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Después de haber leído la historia de esta mujer gentil que se le acercó a Jesús y que ella tenía fe en quién era Jesús. Lastimosamente, algunos otros de su propio pueblo no creyeron en Jesús. Sin embargo, ella lo hizo. ¿Qué estaba diciendo ella? Que ella era una verdadera hija de Abraham por la fe. Los que ponen su fe en Dios, dice el apóstol Pablo, después de haber entendido el Evangelio de Cristo. Dice Gálatas 3:8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. No porque son gentiles, sino por causa de su fe. ¿Cuándo dijo? Dice, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando les dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti.
Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Lo leí de la Biblia. Es el versículo 9 de Gálatas 3. Lo vuelvo a repetir. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, ¿tú pusiste tu fe en Cristo? Muy bien. Entonces tú participas de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Muy bien. El apóstol Pablo nos dice que no hay diferencia. Luego dice en el versículo 28, ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, hombre ni mujer, porque todas ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuando leemos el contexto nos damos cuenta que todos nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús y todos los que fueron unidos en Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva, ¿verdad? Entonces está muy hermoso este contexto. Ahora, tenemos un nuevo nombre. ¿Cuál es nuestro nuevo nombre? Somos hijas de Dios. Somos herederas de las promesas de Abraham por la fe. Estas son buenas noticias para ti y para mí. Entonces, cuando hay preguntas de si debo hacer esto o aquello, ¿dónde debo colocar yo mi autoestima? ¿Con qué nombre nos deben llamar la cultura o esta sociedad o la misma iglesia? Pues definitivamente ya no somos perros, gentiles, mujeres, no. Ahora somos hijas de Dios, somos herederas de la promesa de Abraham por la fe, cuando tú colocas tu fe. Entonces, en la cruz no se necesitó tener un rol para seguirle, ¿verdad? Nadie dijo, ¿quiénes son los discípulos? Un momento, aquí en la cruz solamente los 12 discípulos, después de ahí los demás. No se requirió un rol especial para seguir a Jesús y permanecer ahí enfrente de su cruz. La presencia de las mujeres al pie de la cruz y en la tumba vacía nos enseña la importancia de seguir al Maestro por amor y no por posición. Las mujeres que siguieron a Jesús nos enseñan que tenemos la capacidad para contribuir en su reino. Somos valiosas para Él, muy valiosas. Él murió por nosotras y podemos decidir ser útiles y esa es nuestra decisión en su obra, ser útil en su obra. Así que cuando Pablo saluda a sus amigos en el capítulo 16 de Romanos, menciona entre ellos a Febe y le dice, ella es una hermana. ¿Por qué le dice una hermana? Porque somos hijos de Dios y si ella es hija de Dios, entonces si estos son hijos de Dios, pues simplemente somos hermanas. Luego le dice, ella es diaconisa. Quiere decir que esta mujer, Febe, es una hermana. Febe es un nombre realmente de una diosa. O sea que en su contexto, cuando ella nació una mujer gentil. Cuando ella nació, su madre y su padre le dieron un nombre de una diosa de su pueblo, una persona completamente gentil. Sin embargo, ahora ella se ha convertido en una hermana, una hija de Dios. Ahora somos hermanas, ¿verdad? Esa posición en la iglesia, pero también tiene un puesto de liderazgo, una diaconisa. Y dice, recíbanla como digna de honra en el pueblo de Dios, merecedora de honra. ¡Wow! Dice, ayúdenla en todo lo que necesiten porque ella ha sido de mucha ayuda para muchos, especialmente para mí. Entonces, es una mujer que ha sido útil y que ha sido bondadosa. Entonces, yo quiero sugerir que si recordamos que somos hijas de Dios y somos hermanas en la fe, si nos disponemos a tomar los cargos que Dios nos da como responsabilidades de servicio, Dios nos va a honrar. Dios nos honrará así como honró también a Febe. Y si ayudamos a los que tienen necesidad y somos bondadosos, nos convertimos de ayuda y somos útiles. Yo creo que de eso se trata el servicio al Señor. Y se cree que fue Febe, una mujer que nació gentil, con un nombre de diosa pagana, quien llevó esta carta que estamos leyendo hoy en el libro de Romanos a los hermanos en Roma. Así que eso fue un pequeño acto de valentía, pero que hoy en día, 2000 años más tarde, nosotros todavía estamos hablando de esto. Esto es importante para todas nosotras. Si nosotros regresamos a la cruz, ¿verdad? Si regresamos a la cruz y nos damos cuenta que cuando estas mujeres contemplaron los sufrimientos de Jesús, lloraban en ese momento porque entendían que el dolor era por ellas. Sin embargo, también nosotros sabemos lo que estaba en el corazón de Jesús a la hora de entregarse a la muerte, porque la profecía dice también en el libro de Isaías 53, dice, cuando Él vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Así es, el Señor Jesús miró su logro. Él fue un valiente. Él dijo, yo voy a hacer este sufrimiento, pero lo que yo tengo enfrente de mí es el logro. ¿Y cuál es el logro? Lo que mi angustia logra en la vida tuya. Lo que mi angustia, dice Jesús, logró para sanar, para restaurar, para darte una vida nueva, vida eterna y una vida nueva. Cuando Jesús ve tu vida y la mía, sirviéndole, amándole, Él está satisfecho.
Las crisis pueden ser frustrantes, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre la vida, sobre quiénes somos y quién es Dios. Te invito a que me acompañes a estudiar la palabra de Dios para recibir instrucciones que necesitas cuando estamos atravesando tiempos de crisis. Déjame mostrarte cómo mantenerte positiva en tiempos de crisis y salir vencedora. Hay un poder en ser positivos. Es importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de positivismo o un optimismo irracional. Hay poder en tener una actitud positiva ante la crisis. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones por las cuales ser entusiastas. ¿Estás viviendo en temor, ansiedad, preocupación debido a situaciones que tratan de arrancarte la paz? Tú puedes mantener una actitud positiva porque puedes esperar en Dios y trabajar en tus sueños con creatividad al tiempo que mantienes el gozo. Así que adquiere una copia de este libro basado en 21 historias y experiencias bíblicas que te llevarán a tomar 7 decisiones cruciales que transformarán tu vida. Yo sé que a todos nos llega el temor, a todos nos puede llegar la desesperación, pero no tenemos que quedarnos allí. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Por medio de las historias de este libro, empezarás a ver las cosas desde otra perspectiva y tendrás las herramientas que te servirán para vencer la crisis. Adquiere una copia de este libro o la colección completa de recursos para ayudarte en tiempos de crisis cuando visitas mi tienda en internet rebecasegebre.org/tienda o adquiere una copia del libro en amazon.com. ¿Te gustaría tomar todas las ideas que están en tu cabeza y convertirlas en un hermoso y exitoso libro? Un libro que cambie vidas, un libro que sea un legado, un libro que pueda ser un testimonio de lo que tú has vivido y pueda llegar a todos los rincones del mundo. Yo soy Rebeca Segebre, la autora de Éxitos de Librería, de Un Minuto con Dios, Confesiones de una Mujer Desesperada y El Milagro de la Adopción. También soy la presidenta de WePil Press y estoy en este momento invitándote a una clase completamente gratis donde te presento un plan bien pensado para que puedas escribir y publicar con éxito tu libro. Así es, son 4 sesiones, 4 horas, con testimonios, preguntas y respuestas, cosas prácticas que puedes aplicar inmediatamente y que te van a ayudar en tu proyecto literario. Así que, ¿qué esperas? Simplemente haz clic y te espero ahí adentro. Una amiga cerca de tu ciudad espera por ti. Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero invitarte a ser miembro de un grupo local, Mujer Valiosa. Toda mujer latina cristiana hoy cuenta con una amiga cerca de su ciudad. Así que si tú deseas servir al Señor en tu comunidad, al tiempo que te desarrollas en la palabra de Dios, recibes las herramientas para equiparte y pertenecer a una comunidad creciente que te valora y te aprecia, entonces únete a Mujer Valiosa. Todo el año se realizarán eventos virtuales en todos los grupos, incluyendo además talleres los martes, conversatorios los miércoles. Esto es en la página principal del movimiento Mujer Valiosa en Facebook. Pero Mujer Valiosa es ahora no solo un lugar virtual. Algo extraordinario sucede cuando las mujeres honramos nuestras historias y experiencias con nuestras compañeras al tiempo que tenemos esa valentía de seguir el llamado de Dios y servir nuestras comunidades. Las mujeres realmente aprendemos las unas de las otras. Así que encuentra la guía y el apoyo que necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe y avanzar en tu propósito de vida. Únete a la comunidad Mujer Valiosa cuando visitas rebecasegebre.org/valiosa. ¿Sabes? Tú eres una mujer valiosa en el corazón y en las manos de Dios.